Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento van a tener la posibilidad de ver este video, nuestro episodio número 10. No sé si están en casa o están en otro lado disfrutando de esas merecidas vacaciones. Y tenemos que ver hoy un discípulo más. El episodio número 10 sería nuestro noveno discípulo, dejando la introducción que dimos el primer día. De hecho, lindo número, el número 10 para una camiseta de fútbol. Y nos toca hablar hoy, si me quieren acompañar, a Marcos capítulo 3, ya lo tengo ahí marcado a nuestro discípulo de hoy. Habíamos hablado de Tomás como el más escéptico en el episodio anterior. Voy a saltarme a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y me voy a detener en Simón el cananista, o Simón el celote, tal y como les puse en el título de este episodio, al cual Lucas en el capítulo 6 hace referencia con ese apodo o ese nombre, Simón el celote. Y lo primero que quiero hacer hoy, como hemos hecho también con cada uno de los discípulos, es poder ver una introducción acerca de este discípulo. Me ha resultado muy complicado preparar el episodio porque los evangelistas no hablan de este discípulo, solamente hacen referencia en esa lista que nos dejan de 12, y cuando nosotros analizamos la palabra cananista o cananita, como dicen otras versiones, no hace referencia a que era alguien de Canaán, como muchas veces se ha creído, sino que era un apodo que en arameo significa celoso. Cuando hablamos de Simón, el cananista o cananita, hablamos de un apodo al cual los evangelistas ponen en su lista para diferenciar del otro Simón, del pescador, de Simón Pedro. Y era una persona celosa, en este caso no solo por la ley, sino también tenía un celo nacional, religioso, patriótico. De ahí que la palabra celote, que ya no es en arameo sino en griego, el apodo, hace referencia a defensor. Si unimos las dos palabras, celoso, defensor, uno dice, ¿celoso defensor de qué? No solo de la ley, sino de su nación, un celo religioso, patriótico. Los celotes eran, según podemos ver nosotros en la historia, y Simón posiblemente fue parte de ese grupo, un grupo de judíos radicales, terroristas, llegaron a decir algunos, sicarios, que comenzaron en el siglo VI antes de Cristo aproximadamente. Esto podemos verlo en los libros apócrifos, en esos 400 años de silencio en el periodo intertestamentario de la Biblia, en el cual uno termina Malaquías y tiene una hoja en blanco en la Biblia, y al pasar a Mateo, y pasaron 400 años, donde parece ser que no hubo ninguna escritura inspirada por Dios, pero sí hubo mucha literatura que con el tiempo se llamó apócrifa. Y hay mucha historia ahí en la cual nosotros podemos ver que este grupo nace con un tal Judas el Galileo y se extingue ya en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo, y después de haber sido parte de una revuelta en el año 66 contra el Imperio Romano. Por eso en su creencia, en la creencia de estos celotes, como se les conocía, ellos creían y enfatizaban que solo Dios tenía el derecho de gobernar a su pueblo, a Israel, al pueblo hebreo. Y en un tiempo en el que el Imperio Romano prácticamente gobernaba todas las naciones, y ellos estaban sujetos a la servidumbre, a los tributos. Hablamos un poco de los publicanos, cómo eran judíos que se habían puesto al servicio de Roma, y los propios hebreos tenían que pagar por vivir en su nación. Entonces, en la cristología, si se podría llamar así, de este grupo de celotes, ellos tenían la idea de un Mesías libertador, de un Mesías que vendría con vara de hierro, como mencionan algunas escrituras, a librarlos del yugo al que ellos estaban expuestos al Imperio Romano. Era como el grupo de la resistencia, si me quieren entender así. Se oponían a los emperadores, no aceptaban el griego como el idioma oficial, y eran vistos como estos, como los sicarios, como tal vez revolucionarios de nuestros días, que van en contra de un imperio, que son parte de una resistencia en el cual manifiestan un celo nacional, patriótico, un celo religioso hacia la ley, y de ahí que por Roma eran considerados una amenaza continua. Para los judíos ya eran más
parte como un ala, si podríamos llamarlo así, el ala extrema de los fariseos. Si los fariseos eran celosos también por sus tradiciones, sus creencias, estos celotes iban un paso más allá, de ahí que podríamos llamarlo como el ala extrema. Estaban dispuestos a dar su vida, a asesinar, a matar por lo que ellos creían. Y los evangelistas no aportan, como decía anteriormente, datos acerca de este grupo, y de ahí que solo mencionan el apodo de este Simón para distinguirlo del pescador, del gran Simón Pedro. Por lo tanto, haciendo una conclusión a quién va a ser nuestro protagonista en el día de hoy, para que se hagan una idea, se trata de un radical, un terrorista, un asesino, un fanático, lo que podríamos ver en palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 2, cuando él hace referencia a Israel como nación, dice que es una nación que tiene celo, pero no conforme a ciencia. Creo que esa es una buena manera de identificar a este grupo de celotes. Personas con celo, con pasión, la palabra cananista significa celoso, pero que no se ajusta a una ciencia. Así como Israel tuvo un celo por su propia justicia, por la ley, por una justicia por la ley, e ignoró la justicia de Dios, como dice Pablo también en Romanos 10:3, así este grupo de radicales hebreos tenían celo por sus creencias, pero no conforme a una ciencia. Y es a esta persona a la que también llamó Jesús, el cual no solo llamó pescadores, publicanos, gente del vulgo, como bien vemos en el libro de los Hechos, sino que parte de este grupo de los 12 también había gente que era una amenaza para Roma, que no eran bien vistos por los propios hebreos, y Jesús, después de pasar toda una noche orando, según Lucas capítulo 6, llamó, según los evangelistas nos dejan registrado, a este Simón el celote. Y cómo los evangelistas no aportan datos acerca de lo que fue su vida, su ministerio, su vocación, tenemos que ir a un texto en el cual podamos ver, podamos vernos incluso con un espejo, el antes y el después en su vida, en la vida de este Simón. Repito, a pesar de que la Biblia no aporta datos, tendríamos que ir más a un libro apócrifo para ver un poco la historia, lo que sucedió en esos 400 años de silencio, en la revuelta del año 66, cómo se extinguieron después de la destrucción del templo. Pero vamos a ir nosotros a lo que es Primera de Corintios, capítulo 1, y ver lo que fue el antes y el después, y ver que no somos ni mejores ni peores que él, sino que somos diferentes. Porque seguro que muchos acusaron a Jesús cuando veían a este Simón comiendo con él, predicando, viajando por los diferentes lugares. ¿Cómo es posible que un Mesías llame también, no solo a publicanos, a pecadores, sino también a gente de este partido radical, si podríamos llamarlo así también? Entonces, quiero ir a Primera de Corintios, capítulo 1, y poder ver, repito, el antes, lo que Simón fue, y el después, lo que Simón llegó a ser una vez que Jesús lo llamó. Así que los voy a compartir acá pantalla. Solamente vamos a leer estos versículos, y el principio que quiero dejarte es esto, que podamos mirarnos con él y ver nuestra vida también como un antes y un después. Primera de Corintios, capítulo 1, aquí lo tenemos, vamos a leer versículo 26, y quiero que presten atención también a algunas palabras claves que vamos a estar viendo como defectos en la vida de Simón y en nuestra vida, pero luego cualidades al vernos reflejados en la persona de Jesús también. Dice así, verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que en primer lugar, primera palabra que vamos a ver luego, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Noten las paradojas que Pablo va a hacer. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil, tercer defecto, cualidad, como queramos verlo, del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, ¿no? Lo que no es, Simón el celote, lo que no es, lo vil, lo necio, lo menospreciado, a fin de que nadie se jacte
en su presencia. Pero, más, por Él, por Cristo, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, termina diciendo el verso 31, el que se gloría, gloríese en el Señor, ¿no? Quiero ver el antes y el después. El antes del versículo 26 al 29, y el después, lo que fue Simón y lo que somos nosotros después de ese llamado, de esa gracia manifestada, del versículo 30 al 31. Así que en este primer punto, el antes de Simón, lo que no es, ya hemos explicado un poco lo que eran los celotes, este grupo radical, pero quiero enfatizar en estos 4 defectos, podríamos decir, que todos tenemos. Repito, no somos ni mejores ni peores, somos distintos, tal vez tenemos más de un defecto que otro, pero Pablo habla de 4, y el primero habla de necio. Todos éramos necios. La palabra necio es en griego moros, y se las traduzco en otras partes de la Biblia. Moros aparece como tonto, como idiota, a pesar que no aparece en nuestras traducciones, pero sí en el griego, en el diccionario, un renegado, una persona desprovista de inteligencia. Ese era nuestro antes, ese era Simón el celote, un tonto, un desprovisto de inteligencia, un renegado. Me hace acordar a mí a las palabras en Hechos capítulo 4, verso 13, que veían palabras de Juan, cuando vieron a Juan y a Pedro, los veían como hombres sin letras y del vulgo, y ahí la palabra sin letras en griego es la palabra idiotes, un sinónimo de moros, tontos, y personas que estaban desprovistas de inteligencia. De hecho, Simón el celote, fíjense la poca inteligencia que tuvo, no a nivel cognoscitivo, sino en un discernimiento espiritual, que al igual que el propio pueblo de Israel, en lugar de ver a Jesús como la piedra de ángulo, Jesús para ellos, en su teología, terminó siendo piedra de tropiezo. La piedra de ángulo, dice Pablo en Romanos 9:33, al final terminó siendo piedra de tropiezo, la piedra que tendría que haber sido esa roca inamovible en la cual el pecado hubiera chocado y haber sido destruido, fue una piedra que terminó aplastándolos. Y ellos aún leían lo que nosotros tenemos hoy como Isaías capítulo 53, el siervo sufriente, y ellos interpretaban que el siervo sufriente era Israel, era la nación a la cual ellos pertenecían. Y cuando Isaías 53 hace referencia al siervo exaltado, hablaban del Mesías que vendría a hacerlos libres de ese sufrimiento, a liberarlos del imperio romano. Y Pablo está escribiendo a los corintios, y a pesar de que no está haciendo referencia estrictamente en Simón el celote, está hablando, yo creo que de toda la humanidad, que todos en algún momento de nuestra vida, antes de venir a Cristo, hemos sido esos moros, esos desprovistos de inteligencia, a lo que se suma un segundo defecto, que es, Pablo dice que éramos débiles. En griego da la idea de una persona discapacitada, una persona relativa a una condición de una capacidad limitada. Eso es la palabra débil que aparece ahí en Corinto, es decir, teníamos una condición muy limitada, como el hombre natural, del cual él va a hablar luego en el capítulo 2, versículo 14, que va a hablar que no puede discernir, que no puede juzgar. De hecho, si los fariseos hacían mucho hincapié en la tradición, los celotes hacían más hincapié en su patriotismo nacional, religioso, del Dios de los hebreos, del Dios del universo. Hicieron el Dios de los hebreos y llegaban, incluso miren la discapacidad que tenían, o la capacidad muy limitada, que llegaron incluso, como decía anteriormente, a matar por sus creencias. Muy parecido hoy al pueblo musulmán. Nadie puede negar su celo y su pasión por la creencia que ellos tienen, la yihad, la guerra santa y demás, pero es un celo que no se conforma a ciencia. Y este es el pasado, el antes de Simón el celote. Pero también se añade un tercer defecto, que es la palabra vil, como aparece, lo necio, lo débil, lo vil, que según la RAE, no quiero ir al griego para no marearlos, pero habla de bellaco, grosero, bajo, indigno,
despreciable, canalla, granuja, villano. Todo eso es la palabra vil. Se cree que Barrabás era un celote y nosotros sabemos, según la historia también, la fama que este asesino tenía, el cual merecía también ser crucificado junto a los otros malhechores. Me llama la atención que Simón el Celote es, según la historia, el discípulo que más vivió. Se cree que vivió cerca de 120 años. Parece ser que era el mayor de todos los que Jesús llamó. Sin embargo, es del que menos se escribe, se predica y se enseña. Y cuando nosotros analizamos un poco estas características, lo vil, lo necio, lo débil, la cuarta característica creo que termina resumiendo un poco las tres, ¿no? Lo menospreciado, lo que no es. A eso llamó Dios. La palabra menospreciado los dice todo, menosprecio, menos valor. Creo que Simón el Celote es el amigo al cual nuestros padres nos dirían que no es bueno pasar mucho tiempo con él, que no tiene muy buenos consejos para darnos o para aportar algo positivo a nuestra vida. Se aplicaría muy bien el famoso refrán, hazte la fama y échate a dormir. Etiquetarte de celote era necesariamente esto. Me imagino un poco a Simón yendo a la sinagoga con otros contemporáneos como Pablo, como Pedro, y tal vez el rabino de la sinagoga preguntándole a cada uno de ellos qué querían ser de grande. Y Pedro, ¿qué quieres ser de grande? Y bueno, me imagino a Pedro diciendo, pescador como mi padre, soy mal estudiante, creo que no valgo para esto. Pablo, no, yo lo contrario a Pedro, yo quiero ir a las escuelas rabínicas, Gilén, Shammai, yo quiero aprender y ser formado a los pies de Gamaliel. Y tú, Simón, haciendo referencia, yo quiero matar, yo quiero ser un celote, yo quiero defender a mi patria, liberarla del yugo de la esclavitud romana y ver a ese Cristo libertador, no el Cristo que viene a poner la otra mejilla o a caminar la segunda milla, sino un Cristo que viene a liberarnos de esta opresión. Y creo que ese menosprecio, esa mala fama, esa mala reputación que pudo tener, creo que Simón se aplica a ese grupo de personas con los cuales nadie con dos dedos de frente o nadie con un juicio cabal hubiera querido juntarse en aquellos días. Por eso celote es el apodo que los evangelistas ponen. Me cuesta creer que Jesús se dirigiera a él como Simón el celote. Creo, como decía anteriormente, que es el apodo que los evangelistas, los escritores ponen para distinguir del otro. Y yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu apodo? ¿Cuál es la etiqueta que la sociedad te ha puesto? Saben que a veces la etiqueta marca la identidad de nuestra vida, y hay etiquetas que son dulces, hermosos, que uno recuerda. Tal vez si te comparaban en algún deporte con algún deportista de élite, con algún actor por tus rasgos físicos, decían, ¿no? Y te ponían ese mote, ¿no? Esa etiqueta, ese apodo, pero también hay apodos que son amargos, tristes, apodos en los cuales uno ha mojado muchas almohadas por la noche, porque tiene que ver también con algún defecto físico, narigón, tuerto, gordo, cabezón, tal vez la discapacidad que uno tiene, no sé, una etiqueta que apunta a esa discapacidad, y como todos sabemos, en esa etapa de la adolescencia, en el colegio, somos crueles muchas veces, y han sido crueles con nosotros también, y Simón tal vez creció en su juventud con este apodo, al cual luego los evangelistas no tuvieron ningún problema en identificarlo en su lista. ¿Y cómo habrá sido la reacción de Simón el Celote cuando Jesús lo llamó aquella noche? La Biblia nos habla de la reacción de otros, como bien hemos visto, de Natanael, de Simón, Pedro, de Andrés, de Mateo, cuando fue llamado en aquella silla de tributos. Pero de este personaje no tenemos ninguna referencia a cuál fue su reacción, su respuesta, cuando Jesús ahora lo llama para poner la otra mejilla, para caminar la segunda milla, para hacer con los demás como te gustaría que uno quisiera que hagan. ¿Cómo habrá sido la reacción de Simón al ver las bienaventuranzas y escuchar de la boca de este Jesús que él esperaba como libertador? Bienaventurados los mansos, los humildes. La Biblia no nos habla de ello, pero sí, según el texto que acabamos de leer,
en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 30, una vez de haber visto ese antes, eso, cómo él fue antes, al igual que nosotros, lo vil, lo necio, lo menospreciado, eso que no es para deshacer lo que es. El texto también nos habla del después, lo que uno es después de ese llamado. Y lo vemos en el versículo 30 y 31. Quiero volver a leerlo y enfatizar en algunas palabras. Mas por él vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, y quiero hablar de estas 4 cualidades positivas: sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Lo que éramos antes son los otros 4 que vimos, que hacían que no existamos para el mundo. Sin embargo, ahora en Cristo podemos existir en Él y gloriarnos en Él. Y la primera palabra que Pablo utiliza ahí, ahora en el después, en Cristo Jesús, es la palabra sabiduría. Y habla de una sabiduría que no es producto del esfuerzo humano, sino que es una sabiduría, como tengo aquí anotado, propia de Dios, exclusiva de Dios, para salvar al hombre de su miserable condición. En Cristo Jesús somos hechos sabiduría, y repito, no es una sabiduría que nosotros podamos alcanzar, sino que es una sabiduría a la cual ahora pertenecemos al estar en Cristo Jesús, porque Cristo es la encarnación de esa sabiduría de Dios. Como bien dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, haciendo referencia a Cristo. El creyente, al estar en Él, al estar en Cristo, se encuentra ahora escondido y alcanza esa sabiduría a la cual el texto hace referencia. Antes éramos necios, pero ahora alcanzamos esa sabiduría al estar en Cristo Jesús. Hay un texto en un libro apócrifo, en Eclesiástico capítulo 1, luego les aconsejo que lo lean, del versículo 1 al 10, donde habla de la sabiduría y el temor de Dios. Y el versículo comienza diciendo: toda sabiduría viene del Señor y está con Él eternamente. Y comienza a hablar de esa sabiduría que solamente se encuentra en Dios, y el versículo 10 dice: la repartió entre los vivientes, según su generosidad, se la regaló a los que la aman, a los que lo aman. Por lo tanto, esa sabiduría, ese temor que solamente se encuentra en Dios, nosotros ahora, al estar en Cristo Jesús, somos hechos sabiduría de Dios. Antes, Dios llama a lo necio. Ahora, al responder a ese llamado, al igual que Simón, alcanzamos esa sabiduría. Y es una sabiduría en la cual Dios traza ese plan de salvación. Y de ahí que vemos como resultado las 3 siguientes palabras muy teológicas que quiero analizar: justificación, santificación y redención. Es decir, una vez que yo alcanzo esa sabiduría, alcanzo también la justificación, la santificación, la redención, que son el resultado de esa sabiduría de Dios a la que Pablo hace referencia. ¿Qué podríamos decir de la justificación? Antes, dice Pablo, éramos débiles, inválidos, como mencionan otras versiones. Pero ahora, al estar en Cristo, al ser hecho sabiduría, Dios nos declara justo. En teología da la idea de que Dios te mira como si nunca hubieras pecado. Miren si tenían cosas que atribuirle a este Simón: asesinatos, planes maléficos, pero ahora en Cristo es declarado justo y Dios lo ve como si nunca hubiera pecado. Es un acto judicial, la justificación es ese acto forense en el cual Dios ahora, en lugar de declararme culpable, me muestra su benevolencia, su favor. La justificación es el tema, la tesis de Pablo en Romanos: el justo por la fe vivirá, y vemos cómo en todo el libro de Romanos él pone el justo por la fe como sujeto, vivirá como predicado, y desarrolla esa tesis a lo largo de todo el libro. Y yo alcanzo esa justicia ahora en Cristo. Cristo se convierte en justicia de Dios por mí.
Él fue justificado delante de Dios al cargar con nuestros pecados. Me gusta en el Evangelio de Juan, cuando él tiene que ser bautizado por su primo, por Juan el Bautista, y en un principio Juan no quiere y se rehúsa, Jesús le dice, es necesario que cumplamos con toda justicia. ¿De qué justicia está hablando? El bautismo era una señal de un arrepentimiento de pecado. ¿De qué pecado tuvo que arrepentirse Jesús? ¿Qué pecado cargó Jesús cuando fue bautizado por Juan? Es necesario que cumplamos con toda justicia. Al ser hecho justicia de Dios por nosotros, Cristo cargó con nuestro pecado. Y en el bautismo demostró justamente eso que Él vendría a hacer. Por lo tanto, al estar en Cristo, somos hechos sabiduría. Eso tiene que ver con el ahora, con el después. Y por medio de esa sabiduría, nosotros alcanzamos no solo la justificación en la cual Dios nos declara justo, sino también la santificación. Cuando éramos viles, como leímos anteriormente, éramos viles, según el 1:28, pero ahora Dios me aparta y me va renovando progresivamente. En teología se habla de una santificación pasada, presente y futura. Si la pasada tiene que ver con la justificación, el punto anterior, y la futura con la glorificación, la presente, la personal, es esa obra en la que Dios va trabajando en una persona vil como nosotros y nos va haciendo más a la imagen de Jesús. Y podemos mirar para atrás y ver que no somos las mismas personas, que la obra que Dios comenzó la va perfeccionando y como esa metamorfosis en una mariposa. No sé si alguna vez vieron una oruga pegada en una pared que se va metamorfoseando para llegar a ser ese insecto colorido que todos en alguna ocasión hemos querido llevar a nuestras casas. Así es la santificación, es una obra que la realiza un agente externo, el Espíritu Santo, y al alcanzar esa sabiduría en Cristo Jesús, no solo Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado, sino que nos va haciendo semejantes a Él. Y Pablo termina hablando de la redención. En Cristo hallamos esa sabiduría, justificación, santificación y redención. Merecíamos pagar por una deuda. Éramos menospreciados, menos valor. No teníamos valor alguno, pero Dios pagó una deuda impagable que solamente Él podía pagar. Y nos rescata de esos imperios a los cuales estábamos sujetos, el imperio de la ira, el imperio del pecado, de la ley, de la muerte, imperios de los cuales Pablo también habla en el libro de Romanos, si no tengo tiempo ahora de entrar, pero fue ese pago lo que me hizo especial. No es que Cristo pagó por mí porque era especial, sino puesto que era miserable, menospreciable, Él paga por mí y eso ahora me hace especial. Así que si antes te preguntaba por tu apodo, cuál es ese apodo con el cual te han etiquetado y de alguna u otra manera ha marcado la identidad de tu vida, eso vil, eso menospreciado, eso que no es, eso necio. Bueno, te pregunto ahora, ¿cuál es tu oficio al estar en Cristo Jesús? Si el oficio de Simón pasó de ser celote a apóstol, a un discípulo, a un seguidor de Jesús, ¿cuál es ese oficio con el cual hoy tenés el privilegio de mostrar ese después, ese presente, dejando atrás esa etiqueta que marca tu antes? Solo la gracia de Dios puede permitir que alcancemos este presente. Y quiero hablar un poquitito de esa gracia que alcanzó a Simón, esa gracia que nos alcanzó a nosotros, esa benevolencia y ese favor de Dios inmerecido que nos permite pasar delante a este después. Y la gracia es algo personal que se atribuye solamente a Dios. A veces nosotros tenemos la idea de decir, bueno, yo tengo gracia. No, la gracia es Dios, es Cristo. Si la sabiduría es Cristo, es su encarnación. La gracia es lleno de gracia y de verdad, como dice el Evangelio de Juan, es algo que solamente vemos en Dios. Dios es gracioso, por decirlo de alguna manera. Es su gracia y no la gracia. Nosotros a veces hablamos de la gracia, pero tendríamos que especificar un poquitito más que fue su gracia
la que nos hizo sabiduría, justificación, santificación y redención. Tendríamos que empezar un poco como pensaban los griegos en los tiempos de Pablo, que cuando se hablaba de la gracia, se hacía hincapié en esa benevolencia de Dios y no necesariamente en algo que uno recibe. La gracia no es un tercero, algo que se impone entre el hombre y Dios, sino que es algo que se trata de Dios, no se trata de mí, no es que yo tengo algo de Dios, sino que cuando hablamos de gracia es que Dios me tiene a mí. De ahí que no es una doctrina, como tal vez la Reforma ha hecho con un credo, solo gracia. La gracia se trata literalmente de Cristo. Cristo es la gracia de Dios. Y esa gracia en Simón el Celote, esa benevolencia, ese favor, no actúa nunca en un vacío, sino que, como dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, en esa misma epístola de Corintios. Luego en el capítulo 15, versículo 10, esa gracia opera en la persona de Jesucristo por el Espíritu Santo y viene a nosotros y nos rescata de nuestro pasado para ahora poder darnos lugar a ese tesoro escondido en Cristo Jesús, a esa justificación, a esa santificación, a esa redención de la cual nosotros, al igual que Simón, somos parte. Por eso esa gracia que actúa en Pablo, esa misma gracia que actúa en Simón el Celote, actúa en todos aquellos que se encuentran con Cristo Jesús. ¿Cuál habrá sido el apodo de Zaqueo? El enano, el ladrón, el de la samaritana, ¿no? La fulana de Samaria, el del paralítico de Betesda, no sé, el lento del estanque. Me llama la atención las etiquetas que a veces podríamos ver en la Biblia y que algunas veces están registradas. Cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, ni siquiera menciona el nombre del cojo que estaba ahí en la puerta, solamente dice el cojo de la puerta de la hermosa, y así somos los hombres, etiquetamos según las apariencias, según lo que vemos, pero Dios etiqueta de acuerdo a la obra que Él ha hecho en su Hijo. Y cómo esa obra, nosotros al poder identificarnos con Él, esa es la etiqueta con la cual nosotros no tenemos que quedar. Ese es el apodo: sabiduría, justificación, santificación, redención. ¿Cuál es la etiqueta que hoy carga sobre tu vida? Qué bueno si podemos ver, al igual que en la vida de Simón el Celote, un antes y un después en nuestra vida. Lo que éramos antes, lo que somos ahora, hacia dónde Dios nos está llevando, y poder meditar en esa obra de la cual somos parte al estar en Cristo Jesús y darle la gloria solo a Él. De esta manera evitaremos a veces comparaciones odiosas. Nos daremos cuenta que todos somos iguales ante Dios, tanto en lo que éramos como en lo que somos ahora. Y sé que esto para algunos a veces presenta un problema, el hecho de pensar de que somos todos en la misma condición, todos estábamos en esos 4 defectos que Pablo menciona, pero al venir a Cristo tampoco hay diferencia. Todos encontramos el mismo favor. Y que puedas terminar orando ahora y poder meditar en esas etiquetas que Cristo ha puesto sobre tu vida. Algunas las he mencionado, otras no, y poder responder a ese llamado al igual que Simón. Porque imagino que Simón habrá tenido también sus luchas internas para responder a ese llamamiento al cual venimos haciendo referencia episodio tras episodio. Y el Señor te invita hoy, a manera personal, a que puedas identificar ese nombre que Él ha puesto, que te olvides de los apodos, de aquello que te ha caracterizado hasta hoy, y puedas ver esas etiquetas que uno encuentra en la persona de Cristo, en su obra, en la sabiduría de Dios, que nos redime, que nos justifica, que nos santifica, para que nosotros, al igual que Simón, podamos seguirle. Por eso te invito a que estos minutos finales, ahí donde estás en tu casa, puedas orar. Y si estás luchando con algún complejo, si estás lidiando con comparaciones, si estás manifestando excusas, que puedas ahora reflexionar en esto que Dios te llama, en estas etiquetas, en esos nombres que Él ha puesto sobre tu vida,
y de esa manera, al igual que Simón, puedas seguirle y ser parte de este grupo de discípulos. Que Dios te bendiga y pueda hablar en estos minutos finales a tu corazón para que puedas convertirte en uno más de ese grupo de los 12 del cual os venimos hablando. Bendiciones, familia.